Bienvenidos a Octosílabo, el podcast del verso popular para cultores, aprendices y estudiosos de la lírica popular. En cada episodio te damos herramientas, referencias, comentarios, libros, entrevistas con cultores. Hablamos de sus experiencias y de cómo enseñan sus saberes, y las herramientas que usan para aprender y enseñar su arte. Está en nosotros callar y está en nosotros decir. Está en nosotros vivir, no está en nosotros matar. El amor es un altar, un faro, una encrucijada. Canto una historia olvidada que mucho se ha repetido, para no echar al olvido tanta impiedad heredada. Niña fui una princesita, ya más grande me dijeron que no era bueno quedarse soltera y busqué pronto un hombre de bien. Así fue que por los 17 de un fulano yo me enamoré y al altar me llevó con promesas de adorarme y llevarme la amén, de adorarme y llevarme la amén. Al comienzo todo era de ensueño, me mimaba y me servía el té, pero luego empezaron los celos, sin motivo, sin haber con quién. El amor no es amor cuando mata, cuando arrulla cual si fuera un tren, y cuando la mujer lo permite, no la salva ni Jerusalén, no la salva ni Jerusalén. Una tarde llegó más temprano y yo estaba escribiendo un papel que rezaba por tus malos tratos, tiempo que te dejé de querer. Se volvió el hombre loco y no pudo entender a mi amor sin desdén, y tomando una daga en la mano, en mi cuerpo la hundió por doquier. Ahora que estoy en cama de tierra, el consejo va en un santiamén. Un mal amor me lleva a la tumba, aunque fui una mujer como usted. Y para que esto no se repita, necesario es hacer hincapié. La mujer no es objeto de un hombre, y respeto mereces mujer, y respeto mereces mujer. Vamos a presentar un lujo de invitada al podcast, Carola López, de Chile. Ella es una cantora que canta de una forma bastante campesina, ¿no? De hecho, toca la guitarra traspuesta, que es una forma en Chile que se tiene de tocar la guitarra. Es una forma de afinar las cuerdas que no es la forma normal o tradicional como se afina la guitarra, digamos, normalmente. Y ella, con la guitarra traspuesta, ha hecho bastantes cosas. Ha hecho un disco en el año 2018, Una mujer como usted. Ha hecho mucha música, enorme cantidad de música. Ha cantado en muchos contextos. Y
hay una cosa que es muy interesante de Carola. Aparte de toda esta inmensa actividad musical que ha hecho, es payadora. Es una payadora que paya con mucha frecuencia en Chile. La paya, como ustedes saben, es una forma de improvisar versos en forma de décima y en otros formatos también, en copla o en cuarteta. Ella nos va a contar algunas cosas de esas. Es una mujer bonita. Las fotos que tengo y los videos que hay circulando en YouTube la muestran como una persona que parece ser de que los años los pone a un lado de su vida, no envejece de ninguna manera. Forever young. Y las temáticas que tiene son unas temáticas de una gran vitalidad. Hace un tiempo atrás, unos 10 años, ella dijo de que estaba llegando a la madurez de su carrera, puesto de que ya había cumplido 40 y estaba expresándolo a través de su música. Y va expresando a través de su música muchas cosas, muchos sentires. Ha viajado mucho, es una viajera, una viajadora, y ha hecho música folclórica en Chile. En Chile hay el baile nacional que se llama la cueca. Ella ha cantado cueca, que no es una cosa tan fácil como pudiera creerse. Y menos aún en la forma en que ella canta la cueca, con un grupo que se llamaba Las Carolas, o con otro grupo que parece que se llama Los Porfiados de la Cueca. Yo he escuchado estas grabaciones, y son grabaciones que es una mezcla entre una cueca un poco brava. Bueno, ya he presentado lo más que puedo a Carola. Ella se tiene que presentar a sí misma. Carola, ¿qué eres tú? Aparte de todo lo que he nombrado, me faltó decir que es fotógrafa, es escritora, hace ensayo y hace investigación folclórica además. O sea, esta mujer no sé dónde saca tiempo para hacer tantas cosas. De todo esto, Carola, ¿qué eres más? ¿O cómo te sientes más? Cuéntanos. Bueno, tremenda presentación, no sé qué más decir. En realidad, las percepciones a veces que tiene la gente desde afuera son bien diversas y se distorsionan un poquito. Yo canto con mi guitarra, canto desde muy niña. No guitarra traspuesta. Lo primero que yo aprendí fue la guitarra por música, como le dicen las cantoras. Canto, soy una cantora, soy una mujer de ciudad. Nací en la ciudad, vivo en la ciudad, me desenvuelvo mucho en todos los ámbitos, pero yo no diría que canto de forma campesina. Diría que he registrado mucho, he aprendido mucho de las cantoras campesinas, mucho también de la guitarra traspuesta, que hace unos 6 años nomás que yo la conocí. O sea, sabía de la guitarra traspuesta, pero una cosa es saber de algo y otra es ejecutarlo. Entonces, la guitarra traspuesta es una forma, como tú bien decías, de afinar de una manera distinta. Ahora, no es solo afinar de una manera distinta, tiene todo un mundo detrás. Hay gente que, o sea, si es por afinar de una manera distinta, hay muchos otros lugares en el mundo donde se utiliza la guitarra afinada de otra forma. Incluso el country también utiliza mucho guitarra traspuesta, pero no es lo mismo que como se usa en Chile, digamos. Yo creo que es un mundo grande por conocer ese. La paya también. Yo no diría que soy escritora ni fotógrafa. Creo que me gusta sacar fotos. Me gusta escribir. Ahora estoy descubriendo. Escribo desde adolescente, yo creo. Empecé a escribir décimas y un montón de otras cosas. También escribí
en algún momento poesía en prosa. ¿Esa poesía en prosa la publicaste o quedó para tus recuerdos? No. Asistí a un par de talleres, uno que era muy familiar, digamos, en la Biblioteca de Santiago, y a un taller súper interesante que sí asistí con Diego Ramírez. Fue un taller que él hizo en Balmaceda 1215, que fue de performance. Y eso fue súper interesante para mí, porque no solo escribíamos, sino que también trabajábamos sobre performance. Trabajamos mucho. Ahí pude entender muchas cosas que yo había vivido, por ejemplo, que había visto de Pedro Lemebel, que mis compañeros y compañeras eran mucho más jóvenes que yo, porque Balmaceda 1215, no sé si la gente lo sabe, pero es un espacio que es para gente muy joven, o sea, empiezan a ir jóvenes ahí, qué sé yo, de los 14 años a los 20 y algo, ya. Yo tenía más de 30 cuando fui. Fue una cosa muy extraordinaria, creo, que yo estuviera en ese taller. Yeah. Yo llegué y nunca nadie me echó. Entonces era como, yo era mucho mayor que la mayoría de los que estaban ahí, eran todos como 18 años, incluso había un par de chicos y chicas que estaban en el colegio, iban de uniforme. Y fue súper interesante eso, descubrir la performance con Diego Ramírez, que es un escritor chileno joven, muy talentoso. Pero yo diría que escribo. Estoy empezando ahora a escribir, te contaba el otro día. Ensayo, y eso es un descubrimiento que nos ha pasado a muchas y a muchos. Yo creo ahora en la cuarentena ir descubriendo cosas distintas que quizás estaban ahí en barbecho un poco y no se atrevían a salir. Me han propuesto algunos escritos, por lo tanto he tenido que, o sea, he aceptado el desafío, y eso implica ponerse también en ese sitio, digamos, en el sitio de ya, voy a escribir algo que no sea en décima. Y como tú decías también, bueno, canté en otros estilos, otras cosas, pasé por la cueca de los Porfiados de la Cueca. Es una cueca muy rockera que a mí me encanta. Yo creo que disfruté mucho los años que estuve con ellos, estuve 5 años con ellos, y grabamos discos, salimos en gira, lo pasamos muy bien, aprendí mucho con ellos también. Era un grupo de solo varones y yo. Entonces también ahí había algo bien interesante, una propuesta bien interesante. A mí me encanta el rock, entonces yo escuché mucho rock como en mi adolescencia. Y me sigue gustando, o sea, sigo escuchando y descubriendo otras cosas también. Ahora, tú has tenido una carrera que también ha sido muy reconocida, con premios. El premio Luis Advis, por ejemplo. El concurso Margot Loyola, que son... Estos, para los que no sepan, Luis Advis y Margot Loyola son personas, fueron músicos muy importantes dentro del contexto chileno, por distintas razones. Luis Advis hacía música seria, por decirlo de alguna forma, y en honor a él se hizo este premio que va ya por el año 17 y 18 que se otorga. Y Margot Loyola fue una gran cultora chilena, recopiladora, maestra de folcloristas chilenos y chilenas por muchos años, que murió no hace mucho tiempo, eran unos 3 o 4 años, a una edad muy avanzada. Y tener un reconocimiento en su nombre me parece de que es una cosa bastante importante. Igual el caso de Luis Advis, del premio Advis. Y hay un premio que me llamó la atención por lo mediático, el premio Pulsar,
2019. Ahí saliste igual que en los Óscares, ¿no? Hay 5 nominados y no se sabe quién irá a ser. Redoble de tambores, tarararán, y sale Carola López con una mujer como usted. Cuéntanos, ¿cómo fue eso, oye? ¿Cómo fue que te ganaste ese premio tan mediático? Mira, la verdad es que de todos estos premios que tú nombraste, yo creo que todo fue como jugando. Enviar canciones a los concursos, a mí es como ir a jugar. Para mí es como ir a jugar. No los menosprecio para nada, pero si no quedo, digamos, no me causa una sensación de perder, ni mucho menos. Ahora, me pasa que de 3 veces que envío, generalmente 2 o 3 quedo y 2 me va muy bien. Entonces, la primera vez que envié un tema a Luis Advik, que fue la canción de la despedida que está en el disco, gané el concurso. Al Margot Loyola también, ahí quedó la primera vez La Revoltosa, que también es una cueca del disco, y la segunda vez quedó Una mujer como usted, que es el vals que le da el nombre al disco también. Y bueno, al final el disco nació de todo eso, nació de que la gente me empezó a preguntar, bueno, y esto, o sea, ya había ganado también un concurso que se hace en San Carlos, que es un festival Violeta Parra. Entonces varias cosas así como que se fueron sumando en poco tiempo y llamó la atención, yo creo que llamó la atención y de ahí se armó el disco. O sea, fue como que alguien me dijo, oye, ¿y tu disco? Y el disco, y el disco, y tanto que me decían, y de repente ya mis amigos me empezaron a decir, oye, grábate un disco si tienes con qué. O sea, tampoco es como armarlo de la nada. Y en realidad estaban casi todas las canciones y algunas que yo recopilé. O sea, que yo no recopilé, sino que como que las tomé, que me llamaron la atención. Ahí hay 3 temas que no son míos. Hay uno que es de una amiga, de Yenis Díaz, que es una tremenda cantautora también, chilena. Hay otro que es de los hermanos Núñez, que es una tonada cuyana, y una recopilación de Gabriela Pizarro. Entonces yo creo que esa mezcla generó de alguna manera que el postular el disco también fue así como jugando. De verdad yo nunca pensé es como, no sé cómo explicarlo mucho, como no quiero minimizar que esos premios sí son importantes, son importantes para mí porque son un reconocimiento de muchas personas. O sea, había mucha gente que se alegró cuando a mí me fue bien, que se alegró cuando gané el premio Pulsar, porque en realidad yo creo que era la menos conocida, la que lleva la menos trayectoria. No sé, se conjugaron varias cosas, creo. La temática siento que también es importante, lo que se plantea en ese disco. Fue en un momento crucial nomás. Yo creo que todos los que estaban ahí, todas eran merecedores y merecedoras de ese premio. Había sí algunas cosas distintas. Por ejemplo, había algunos discos que son excelentes, son buenísimos, pero no eran compositores, digamos, del disco, eran temas de otros, como el caso de Jepe, por ejemplo, que había hecho un disco maravilloso con temas que recopiló Margot Loyola. Entonces había quizá ahí un poco, claro, era un disco muy muy bueno, un disco hecho por Sony Music con montones de cosas, pero no eran temas de él, pues. Entonces yo creo que era otra la categoría y no sé cómo comparar,
cómo vota el jurado y Claro. todo, pero Siempre los yo creo jurados, siempre los que jurados igual yo hacen, reconozco, por ejemplo, en todos los... siempre los jurados hacen cosas ¿Perdón? raras ahí entre ellos y afortunadamente hay oportunidades en que aciertan, como en el caso tuyo, ¿no? Yo creo que, mira, eso es realmente una ruleta que nunca sabes lo que va a pasar y depende mucho, porque al final los jurados son personas, no es una máquina la que elige, no es, o sea, si fuera por votación del público, claro, quizá otro habría sido el resultado, pero creo que, bueno, yo reconozco en mí el trabajo que he hecho y creo que hay personas que lo reconocen también. Eh, Eso se agradece siempre. Yo creo que cualquier reconocimiento es un aliciente para seguir como componiendo. Yo creo que para mí el trabajo es lo más importante. No donde yo esté en un momento, porque en un momento tú puedes estar como en sentirse, o sea, claramente que después de eso, de alguna manera te sientes como en una cima, en un momento, en la cresta de la ola y todo. Pero finalmente hay que seguir trabajando. O sea, para mí lo más importante es cantar. Y creo que eso es lo que me mueve en la vida. Entonces, yo me gane o no me gane premio, gane o no gane concurso, lo que voy a seguir haciendo es cantar. Ahora, de alguna manera, o sea, tus palabras son conmovedoras, pero eh, el hecho de que te vaya más o menos y te vaya bien también en los concursos y recibas estos reconocimientos, y son distintos jurados, son distintos contextos, siempre dentro de una lógica, quiere decir de que hay bastante que reconocer, ¿no? No es que sea una cosa en el vacío, ni mucho menos. Entonces, si fuera solamente un concurso y nunca nada más, pero son varios. Ahora, te quiero hacer una consulta. Hay una percepción que he tenido yo de que en Chile, en el medio en que tú te desenvuelves normalmente, hay como un despertar del folclorismo femenino, de las expositoras del folclore o de la música de raíz, que ya nos va a tener que explicar qué diablo es eso de la música de raíz, eh, dentro de la movida cultural chilena o dentro del mundo del espectáculo chileno. Yo no sé realmente cuál es el contexto en que se mueve, pero se percibe un movimiento junto con el movimiento de la renovación de la cueca a partir de inicios del siglo XXI, con esto de la cueca brava y no sé qué otras expresiones más alrededor de la cueca. Entonces, hay nombres de exponentes femeninas de la música. Estás tú, está Andrea Andreu. En fin, en este minuto se me escapan otros nombres, pero hay varias personas, varias mujeres que están destacando bastante dentro de este contexto. ¿Es parte de una generación? ¿Son ustedes parte de una vivencia común? ¿Se parecen en algo? ¿Pertenecen al mismo estrato social? ¿O a una cultura urbana? ¿O no sé qué pueden tener en común? ¿Y si son un fenómeno de rebaño o es algo más amplio y más extendido? Cuéntanos un poco cómo lo ves tú este fenómeno y qué alcances tiene. Yo creo que hay varios factores que se han unido para que estemos más mujeres jóvenes, digamos, haciendo música tradicional en este momento. Me acuerdo, por ejemplo, yo entré el 98 a estudiar pedagogía en música y el profe Pancho Astorga, Francisco Astorga, que es un payador, yo lo conocía como payador y bueno, ahí fue mi profesor de guitarrón. Él me decía, ¿sabes que están desapareciendo las cantoras? Me decía, porque las cantoras,
las cantoras campesinas, las cantoras, las cultoras naturales, digamos, no están teniendo un recambio, o sea, no están teniendo discípulas, algo está pasando y él estaba preocupado por eso. Yo, la verdad, en ese tiempo no tenía mucha noción de lo que él me estaba diciendo. Lo escuchaba y decía, bueno, sí, yo cantaba mucho a Violeta Parra, a Víctor Jara, para mí era como todo lo mismo. Yo no captaba muy bien cuál era, quiénes eran esas cantoras que él me decía que iban a desaparecer. Porque además leía, por ejemplo, empezaron a salir biografías de la Violeta Parra donde se hablaba de su trabajo de recopilación y para mí eso era como tan de los años 50, 40, no sé, como que ya yo No te vinculabas, claro. que no podía creer que esas cantoras existieran así, como se describía en ese tiempo. Y incluso hoy día existen, pese a toda la tecnología que hay, y yo creo que vino una nueva, como un nuevo impulso de este sentido de recopilar, como del proteger el patrimonio. Bueno, hace unos años también se empezó a hablar mucho del patrimonio inmaterial. Entonces se le dio un valor, de hecho se habla de la puesta en valor del patrimonio inmaterial. Hay varios intentos de generar esta sensación de que ese patrimonio que no es súper difícil como valorarlo, yo creo, pero este tema de los tesoros humanos vivos, por ejemplo, que es como, bueno, esta cantora la vamos a nombrar como tesoro humano vivo y la vamos a como condecorar de alguna manera y ahí es poner, bueno, yo igual discrepo un poco de esas formas institucionales porque siento que vienen a como poner una especie de medalla donde ya la hay y donde también el propio entorno y la propia localidad a veces se encarga de hacer eso. Bueno, no sé, tengo unas cosas que son como para filosofar otro día largo, sí. Pero pese a mi discrepancia con ese tipo de premios que vienen desde la institucionalidad, creo que también sirven para que a veces la comunidad se dé cuenta de la persona que hay ahí, o sea, por ejemplo, un señor que talla estribo en madera. No sé, la señora que hace figuras de crin, la cantora, el payador en tal lado, la payadora, puede ser, no sé, ¿me entiendes? Como que yo creo que hubo un renacer de eso, entonces en ese impulso que eso de haber sido hace unos 20 años, quizá un poco menos, 15 años, o sea, claro, las cosas no son de un día para otro, entonces yo creo que se fue generando hasta que se dio la instancia y estas cantoras jóvenes nos dimos cuenta de que, oye, esto está aquí. Mi caso personal es que, por ejemplo, yo nunca vi cantoras así como te decía, yo incluso cuando estudiaba, que fue como a los 25 años, yo entré ya grande a estudiar, yo leía cosas sobre la recopilación que hacía Víctor Jara, la Violeta Parra, que hacía Margot Loyola, y se hablaba de estas cantoras como señoras que ya no existían. Habían muerto. O sea, muchas de ellas murieron, pero yo no sabía que habían otras que todavía estaban vivas y era un contexto muy parecido. Solo me pasó que en el año 2014 yo fui a Parral, a un lugar que se llama Cuyumillaco, con un amigo que murió el año pasado, y fue muy impresionante para mí ir a la casa de una cantora que cocinaba y tenía su guitarra en la esquina de la cocina. Y en algún momento paró, qué sé yo, dijo, ya, bueno, está lista la comida, vamos a esperar un ratito que llegue mi marido, y ahí tomó la guitarra y se puso a cantar, y me pasó la guitarra.
tener esa experiencia para mí fue completamente, o sea, eso yo creo que me dio vuelta a todo. Hay otras mujeres que han tenido otra experiencia, hay otras mujeres que, por ejemplo, crecieron viendo cantora, como la Sandra Alarcón, que es hija de otra cantora. Ella es de la zona de Chillán, es hija de América Valdés, que es una cantora de esa zona, y ella se crió viendo cantoras así, o sea, ella aprendió a tocar guitarra traspuesta, vio todas esas cantoras. Es una experiencia súper distinta. La Carla Catalán, por ejemplo, que aprendió con la señora Patricia Chavarría, que es una investigadora, cantora también, tremenda investigadora que lleva más de 40 años investigando y trabajando, poniendo, digamos, al servicio de la tecnología y sacando todo el trabajo de las cantoras. Entonces yo creo que hay distintas experiencias. La Andrea Andreu trabajó con Margot Loyola, está la Pao Lucero también. La Paola Lucero también fue yo creo que la cantora que más estuvo con Margot Loyola, porque ella empezó muy joven a ir al Palomar y fue la persona que estuvo con ella hasta que ella murió. La cuidó incluso, así que ella tiene un trabajo muy bonito ahora, está sacando su disco, está también la Romina Núñez, no sé, hay un montón de cantoras. Hay otras que son como un poquito anteriores, que son como, por ejemplo, la Basti Mitchell, la Ellie Morris, Magdalena Matei, que tienen algo también de este canto como de raíz que tú dices. Y algunas quizá más apegadas a lo que es el canto más tradicional y otras ya soltándose un poco de eso y creando en otro estilo. A mí, por ejemplo, personalmente me gusta mucho lo que es la voz y la guitarra sola. Creo que por lo menos me falta explorar un poco en ese sentido antes de meterle otros instrumentos. A veces me dan ganas, a veces me gustaría y a veces no. A veces digo, me gusta la voz de la cantora sola con la guitarra. O a veces doblarme la voz, me gusta mucho hacer eso también. Pero más que todo como trabajar con la guitarra y la voz. Ya. Oye, pero ustedes tienen como conjunto, como grupo, si se pudiera decir así, que no es muy no tiene por qué ser tremendamente homogéneo ni mucho menos, ¿no? Pero ¿cómo se llama? No me escuchaste. Ya. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Esta generación de cantoras o cantoras jóvenes, que tengo la sensación de que son urbanas en su gran parte, nacieron en la ciudad y se educaron principalmente en la ciudad, sus vivencias principales están en la ciudad. La pregunta es, ¿ustedes tienen como un mensaje común que tú puedas identificar, o cada una espontáneamente expresa lo que siente y coincidentalmente es otra arista, es otro matiz sobre una temática común, o son temáticas totalmente distintas? Mira, ¿Cómo yo lo ves creo tú? que sí, hay muchas cosas en común. Por ejemplo, con las que nombramos recién, casi todas, yo diría que sí, en la mayoría nacimos en Santiago o en ciudades como, qué sé yo, Concepción o Chillán, pero ciudades, no en el campo, digamos, no en zonas muy rurales. Ya. Hay algunas como por ejemplo, la Marisole Valenzuela, la Mauricia Saavedra. Ellas son cantoras que yo diría mucho más cercanas al canto más tradicional, porque en realidad yo no entiendo mucho, o sea, yo no te podría aclarar a qué le llaman canto de raíz, porque si tú me dices de raíz, a mí esas dos palabras me suenan a que se asemeja más a, digamos, a lo más tradicional.
Para mí lo más tradicional sería una guitarra traspuesta y una cantora. Incluso como cuando esas cuecas y tonadas que son con 2 acordes y nada más. Pero por lo menos en los concursos a lo que se llama canto de raíz es muy diferente. Es como que tuviera esa raíz pero se modifica. Entonces, por ejemplo, así yo veo, a mí me encanta la música de la Romy Núñez, por ejemplo. La Romina Núñez tiene un trabajo hermoso, ella fue nominada también el año pasado eh, al Pulsar, y creo que tenía todas las condiciones también para ganar el premio. Tiene un trabajo muy interesante, pero yo creo que también se sale un poco de lo que es lo más tradicional. Yo creo que es súper válido. De hecho, el folclore es algo que tiene que desarrollarse, tiene que transformarse porque la gente se va transformando, el tiempo va cambiando los conceptos, no sé, todo. O sea, es súper difícil que algo se mantenga. Yo creo que en este momento, el otro día conversábamos, por ejemplo, con mi hermana hablando de una investigación que quizá, no estoy diciendo que sea así, pero para mí, de lo tradicional en Chile, por ejemplo, una de las cosas que más se mantiene quizá como fue hace 100 años atrás, es el canto a lo divino. Ni siquiera la paya, porque la paya creo que se ha transformado montones en sus temáticas y todo, pero el canto a lo divino, claro, como es un canto devocional, de alguna manera, no es para el espectáculo, ahí hay algo que siento que se mantiene en su forma, en su estructura musical, poética, y creo que, claro, lo que más ha cambiado es algunas... bueno, ahí es entrar en algo un poco más específico, pero creo que todo lo demás de la tradición se ha ido transformando. Y está bien que se transforme, está bien. Pero no sé. Una pregunta con respecto a esto mismo. Se supone que en la tradición la cantora canta con guitarra traspuesta o afinada normal, y el hombre canta con guitarrón. Ahora se da el caso de que hay mujeres cantando con guitarrón. De hecho, creo que tú tienes 1 o 2 temas en tu disco que son con guitarrón. Y te quería preguntar, pero el guitarrón parece que no, a pesar de que se han derribado esos tabúes, esas normas y no escritas de que las mujeres con guitarra, los hombres con guitarrón, o sea, eso ya, esa especie de machismo del pasado en esta época ya nadie lo va a tomar en consideración, ¿no? Pero a pesar de eso, las mujeres no, parece que no les gustara acompañarse con guitarrón. No es, cuéntame por qué eso de que el guitarrón, tengo que aclararle a los amigos que nos escuchan que no son de Chile. El guitarrón es un cordófono parecido a una guitarra que tiene un montón de cuerdas, unas que incluso no se tocan con los dedos sino que resuenan, y que no tiene nada que ver con el guitarrón mexicano que tocan los amigos de México, ¿no es cierto? Que es bien característico, ¿no? Pero se le dice guitarrón porque es un cordófono que tiene un cuerpo como de guitarra así medio grandotote, ¿no? Pero en sí suena de una forma parece una mezcla entre tiene un sonido como a un clavecín, a una cosa así. Y se toca como pulsando las cuerdas, pero es más un cordófono. Hago esa explicación. Cuéntame, Carola, ¿por qué no tocas más guitarrón tú? ¿O por qué ustedes, las exponentes femeninas de este tipo de expresión cultural, no usan el guitarrón con la frecuencia que se supone que podría darse? Yo creo que, bueno, como tú bien decías, antiguamente
era el guitarrón para el payador, la guitarra para la cantora. Y eso era un rol muy definido. Se habla de que en la colonia, pero yo diría que incluso hasta Violeta Parra, por ahí por los 60, que fue cuando ella parte a Pirque a buscar a los cantores, a los guitarroneros y quiere aprender guitarrón. Antes de eso no se reconoce, lo que no significa que no hubiese guitarroneras. O sea, hay un payador que es uno de los más significativos, yo diría, poeta popular y payador, que es Lázaro Salgado, cuya madre, Magdalena Aguirre, era guitarronera. Ella tocaba para su hijo y su marido, que eran los dos payadores. Los Salgado tenían un linaje de improvisadores, y ella es reconocida por Antonio Acevedo Hernández, que era un historiador que escribió bastante sobre los cantores populares. Antiguamente se le llamaba cantores populares a los payadores, poetas, cantores a lo divino, todos los metían en un mismo saco como cantores populares. Él escribió mucho sobre ellos y él reconoce que Magdalena Aguirre era una de las mejores guitarroneras, entre los hombres incluso, se destacaba mucho. Entonces yo creo que ahí hay algunas pistas que nos dicen que en realidad lo que nos cuentan, bueno, como en la historia ha sido así, las mujeres han sido ignoradas, han sido no nombradas de alguna manera intencional muchas veces. Entonces yo creo que esa historia se está rompiendo ya hace bastante tiempo, y yo creo que de a poco se va. O sea, el guitarrón tampoco es un instrumento que no es tan popular, es un instrumento no tan conocido. Yo diría que incluso en Chile es muy poco conocido. El guitarrón es un instrumento de cuerdas que tiene 25 cuerdas, 21 digamos como en el mástil, en la boca, y tiene 2 cuerdas abajo y 2 arriba, de una manera bien especial, como cuerdas más cortitas, que se afinan, y esas no se pulsan, digamos, solamente, o sea, se tocan con los dedos, pero claro, se dice que suenan por simpatía, porque igual vibran, pero sí tú las puedes tocar con la mano derecha, que es como la mano que pulsa. Es un instrumento súper especial y yo creo que no lo conocemos mucho. No lo conocemos, no es tan simple hacer música con él. Ahora, yo creo que eso se ha revertido. Hay varias personas que han hecho algunos trabajos con guitarrón chileno, como Manuel Sánchez hace unos años hizo un disco donde trabaja de otra forma el guitarrón, no solo para el canto a lo poeta. Y Maritza Torres es una cantora de esta generación joven, digamos, que hace música de raíz también, con guitarra traspuesta, hace muchos arreglos. Ella tiene un trabajo muy, muy lindo, un disco, está sacando su segundo disco ahora, y ella trabaja mucho el guitarrón, desde otra perspectiva. Y hay también un trabajo súper interesante de Ignacio Reyes, que es payador. Él hizo un disco donde toca Víctor Jara en guitarrón. Entonces súper interesante porque son otras maneras de utilizar el guitarrón, de incluirlo como en la música tradicional. En realidad el guitarrón chileno está pensado y siempre ha sido utilizado en el canto a lo poeta, en el canto a lo divino y en la paya. Pero yo creo que se puede sacar de todas maneras de ahí. Ahora, ¿por qué las mujeres no lo tocan tanto? Yo siento que hay que ir mirando y observando. O sea, yo lo utilizo, no mucho, pero sí lo utilizo un poco. Ahora está la Emma Madariaga, por ejemplo, que es una payadora, la más joven que hay en Chile,
recién cumplió 18 años y es tremenda guitarronera, o sea, ahí hay hartas cosas nuevas que yo creo que hay que ir fijándose y viendo, hay que observar, y además todo esto tampoco es algo que esté tan en la palestra, no somos de la farándula, no salimos en la tele, por lo tanto hay que buscar así un poquito con pinza. Eso más que todo. Los hay bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos. También hexasílabos, eneasílabos, decasílabos, endecasílabos y los de 14, los alejandrinos. Hay uno que se llama versículo, que es el verso libre, largo o corto como se quiera. En el arte menor, el del pueblo, usamos las quintillas, las sectillas, los alejandrinos y más comúnmente los de 8 sílabas, el octosílabo. Oye, ahora hablemos un poquito de tu faceta como payadora en sí. Tú como payadora, digamos, me imagino de que te has medido con muchos payadores y payadoras. ¿Qué tanto hay de performance en el acto de la paya y qué tanto hay de poesía en sí tan improvisada? ¿Cómo tú abordas esto de hacer décimas en forma improvisada, en forma de repente? Y cómo lo abordas y por qué? ¿Qué es lo que te mueve a hacer eso? Mira, yo creo que a mí me pasó que conocí las décimas muy joven, como a los 16 años, en un momento en donde no existían payadoras sobre el escenario. Yo siempre de alguna manera intuí y pensé que sí abajo existían, porque es imposible que algo que, o sea, no hay cosas en el mundo que solo hayan hecho los hombres. Eso es muy raro, en realidad. Nos convencen de alguna manera de eso. O sea, no, si esto es de hombres, sí. Pero es lo mismo que, o sea, el canto, las cuecas y las tonadas eran de mujer y demás que habían hombres que cantaban cueca y tonada. Si todo te llama la atención. Entonces, así como los hombres les llamaba la atención eso, yo creo que también había mujeres que improvisaban abajo el escenario y no tenían la posibilidad de subirse arriba del escenario porque se les negaba. Además, esto no es algo que antes era de escenario. El tema de la performance en el escenario es algo relativamente nuevo. O sea, digo nuevo porque en realidad, claro, cuando tú dices esto es de hace 30 años, es nuevo. O sea, esto no tiene la paya así como espectáculo performático, no, como la conocemos hoy en día, cuando tú vas a un encuentro de payadores, no es algo tan antiguo. En los años 80 más o menos, pasado 85 por ahí, se empezaron a hacer estos encuentros de payadores donde los mismos payadores inventaron facetas distintas que antes no existían. O sea, en Argentina, Uruguay y en el resto de Latinoamérica existe solo el contrapunto. Hay algunos juegos, pero en realidad Chile tiene muchísimos juegos. O sea, Chile tiene la redondilla, tiene el banquillo, están las cuecas improvisadas, está la personificación. Hay montones de juegos diversos que se han ido creando y que tiene que ver con esta puesta en escena, que antes no existía. Lo que existía, por ejemplo, en los años 50, 60, eran torneos de payadores, en los cuales se batían a duelo en un contrapunto y ganaban, o sea, habían premios realmente millonarios, o sea, premios muy jugosos. Claro, porque generaban mucha expectativa, atraían mucha gente, pero
pero eso yo diría que la paya todavía está, la paya en Chile, como la conocemos hoy en día, es bastante nueva y está en constante cambio también. Ahora, yo llevo 5 años improvisando. Yo creo que es distinto quizá conocer las décimas, que pase mucho tiempo y de repente ponerte a improvisar. La mayoría de las generaciones nuevas conocen las décimas y se ponen a improvisar rápidamente. Entonces, todo eso también ha variado, eso ha cambiado bastante. Yo tuve la posibilidad, por ejemplo, de cuando era cuando era adolescente, en realidad, hice un taller con Pedro Yáñez. Fue un taller muy espontáneo que salió de la Radio Umbral, donde él hacía un programa con Eduardo Peralta, y ahí yo los empecé a escuchar. Empecé a ir a la radio, qué sé yo, y ahí nos empezamos a contactar, y había mucha gente que le gustaba mucho esto. Entonces se decidió hacer una junta una vez, y de esa junta ya después, los que nos interesaba más en la poesía misma, decidimos, o no sé, salió como espontáneamente. No sé si Pedro propuso, parece, ya juntémonos tal día, y él se consiguió un lugar, y nos empezamos a juntar en ese lugar una vez a la semana, unas 3 horas, en donde yo aprendí mucho de todo lo que es la poesía popular. Incluso improvisamos un poco también, pero como esto no era para mujeres, yo quedé fuera de eso. Bueno, me pasó también que después tuve hijos, después me puse a estudiar, me alejé muchos años de todo, como unos 20 años más o menos. Y de repente cuando volví, yo ya sabía, o sea, lo de la décima no se te olvida nunca más. Es como, no sé, esas cosas que tú escribes la décima, y yo el octosílabo siempre lo tuve como muy, ya sabiendo escribir las décimas, el octosílabo para mí era una cosa muy, muy natural. Entonces no me costó, yo creo, entrar en este mundo, porque ya estaba la Cecilia Astorga, la Miriam Arancibia, la Angélica Muñoz, que le dicen la Pepita, estaba la María Antonieta Contreras, la Emita Madariaga también. Entonces había la Charagüilla allá en Valparaíso. Entonces había un grupo ya de mujeres, y ya no estaba esta cosa tan reticente a que entraran mujeres. De hecho, yo fui al taller de Ignacio Reyes, o sea, ese fue el primer taller donde yo improvisé. Y de ahí del taller nos íbamos al Chancho 6, que es un lugar en Santiago donde todos los martes se juntan payadores. Y en esa, claro, es un lugar pequeñito, acogedor, digamos, como donde la gente va a escuchar eso, ¿sabes? Una especie de escuela, si se quiere llamar así. Entonces fue como, yo creo que por un lado, un camino mucho más fácil que el que hizo Cecilia Astorga, por ejemplo, donde ella se tuvo que abrir camino, yo creo que de una manera mucho más... Bueno, en realidad es ella la que tiene que decir cómo se abrió camino, pero lo que yo veo y lo que yo siento... Ella en un episodio de este mismo podcast nos contó esa historia. Ah, mira, ya, qué bueno, lo voy a escuchar. Sí, ella ya nos contó la historia. Sí, bueno, pero oye, por ejemplo... así que tú fuiste alumna de Ignacio Reyes. Pero Ignacio es más joven que tú, ¿no? Sí. Es que no tiene que ver la edad en esto, po. Por ejemplo, yo soy amiga de Nicasio Luna, y Nicasio tiene 26 años y ha sido de alguna manera también no es tan discipular la relación, pero sí yo he aprendido mucho de él, y he aprendido la forma, por ejemplo, de cómo enfrenta él lo que es la improvisación, el canto, cómo
cómo vive el tema de lo que tú hablabas de la performance del escenario, porque en realidad siento que hay harta diferencia también entre lo que somos quienes improvisamos en la zona central y los improvisadores de la Patagonia, como Nicasio y de ahí para atrás. O sea, creo que hay una diferencia no solo en la forma en que ellos improvisan en milonga, sino que tiene que ver también en la propuesta, en el discurso. Y ahí... En la temática. Sí, yo diría que sí, pero sabes que más que yo creo que la temática tiene que ver básicamente con el discurso. Y tiene que ver bueno, hay varias cosas ahí que han de alguna manera mermado lo que fue la paya en la zona central y que tiene que ver con, bueno, la dictadura, qué sé yo, y ahí hubo persecución y todo eso, y al poner nuevamente en el escenario la paya, la otra vez hablábamos, por ejemplo, con el Chincolito acerca de cuando la paya se pone en el escenario en los años 80, en plena dictadura. Claramente que los payadores, que se supone que somos la voz del pueblo, si en ese tiempo el payador decía lo que quería decir el pueblo, probablemente iba a desaparecer. Entonces era muy difícil. Sí. Había muchas cosas que yo para creo los que nos escuchan, el Chincolito es un exponente de la paya y de estas artes vernáculas notable. Él expresa en sí mismo es como una serie de tradiciones juntas. La paya en Chile nace y se desarrolla en la zona de Pirque y en la zona central, alrededor de Santiago. El Chincolito a veces canta hasta como argentino. Entonces él es una mixtura y es un punto emblemático junto con otros del proceso de la paya en Chile. Hago esta aclaración porque me parece súper importante decir quién es este personaje del contexto payadoril chileno. Sí, bueno, Luis Ortúzar, el Chincolito, ese es su nombre, le dicen el Chincol. Es un hombre de la zona de Rauco. Él se crió en Chequenlemu y en realidad hay varios cantores en el Maule que cantan de una forma que en realidad no es que cante como argentino. El proceso que hubo ahí es de culturización y es una zona que tuvo mucho intercambio con los gauchos. Entonces, con la zona de Cuyo, es muy... su forma tiene muchas cosas del gauchaje. Entonces, así como al otro lado de la cordillera, digamos, también tienen cosas de Chile. O sea, ahí en algún momento hay una historia que tiene que ver con eso. Y claro, ellos tienen una forma, los maulinos, digamos, tienen una forma que a veces es un poquito agauchada, tienen como temas también, las tonadas también, hay algunas que se confunden, no se sabe si son tonadas cuyanas o chilenas, bueno, ahí hay una cosa bien especial. Y claro, Chincolito es un hombre de 76 años, al cual también con mi hermana le estamos haciendo un libro que ya va a salir pronto. Se llama Luis Ortúzar el Chincol, Vida y Versos de un cantor a lo poeta, donde hablamos de su vida y él cuenta, qué sé yo, un montón de cosas y también están sus versos, que es lo más importante, que él no había podido poner esto en, digamos, dejar sus libros, o sea, dejar sus versos, uno que otro por aquí, por allá, pero para él es súper importante eso. Entonces, la verdad es que yo siento que es importante hacer esas cosas en vida.
Es difícil después porque aquí él nos dice a nosotras, mira, este verso tiene que ir, esto es lo que yo quiero decir. Hacerlo después que ya la gente se muere es como tomar lo que había y lo que nosotros creemos que es lo más importante, pero aquí la persona está viva y está diciendo esto es lo que importa. Bueno, te estaba contando que con Chincolito conversando, él nos decía, claro, hubo payadores que sí en realidad se la jugaron para que hubiese paya, para que no se perdiera el oficio de payador. Y claro, otras cosas que sí, metáfora y todo, y ahí había un tema como de hacer todo esto para la risa y hacer reír a la gente, pero porque no había muchas cosas que no se podían decir. Pero yo creo que todavía hay en la paya una búsqueda de identidad, un poco de cuál es la propuesta, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que somos, o no sé, quizá hay otros que lo tienen mucho más claro. Por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, el payador es la voz del pueblo, qué sé yo. Igual tienen sus cosas también. Yo no los idealizo, no idealizo a nadie en realidad. Los cubanos tienen este tema con la poesía y como como una profundidad en lo poético, pero finalmente también esto viene desde el mundo popular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros somos? Lo escribí el otro día yo ahí, decía, bueno, ¿cuál es nuestro rol hoy en día en toda esta vorágine social, todo lo que estamos cuestionando, porque estamos en un momento donde todo se está cuestionando, nos estamos cuestionando nosotros también, o sea, tenemos, creo, de alguna manera esa responsabilidad, no nos hemos mirado. También hay un tema de que si bien hace, qué sé yo, recién 20 años que las mujeres se empezaron a meter en la paya, es poco tiempo. Todavía hay reacciones con eso, todavía hay machismo en eso, todavía hay mucho que decir, todavía hay gente que no sabe cómo reaccionar, todavía hay payadores que dicen yo no payo con una mujer. Entonces, creo que todas esas cosas se van mezclando y en estos momentos es donde tenemos que definirnos, tenemos que plantearnos. Yo no digo qué es lo que hay que hacer, no sé lo que hay que hacer en realidad. No soy yo. Lo único que digo es que nos miremos a nosotros mismos. O sea, miremos dónde estamos. Lo que los viejos, si quieren hablar, hablen. Sabes que extrañamente a veces no son los viejos como pudiera pensarse, es que los viejos ya no van a cambiar. No, porque yo creo que también hay, por eso te decía, no tiene que ver con la edad. Yo creo que tiene que ver con la formación, con la mentalidad. Todos y todas estamos educados en una sociedad patriarcal y eso es una realidad. Nos guste o no nos guste, y tenemos que mirar lo que tenemos de eso. Tenemos que elegir lo que queremos cambiar de eso también. Y yo creo que esa es como la tarea para nosotros hoy día en la paya. Para nosotras como payadoras hay una nueva generación, una nueva camada de payadoras que vienen con otra historia. Entonces, y se están insertando, les guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Pero es una realidad. Gústele a quien le gústele y disgústele a quien le disgústele. Oye, Carola, mira, conversábamos en la previa, como se dice por allá, de que tú has viajado bastante por Latinoamérica y no sé por qué otros lados, porque sé que me quedé con esa sensación. Ahora, en ese viajar que tú has tenido, conociendo otros contextos también culturales y musicales, y también del verso, me nace la inquietud. Yo noto de que el movimiento cultural en torno de esto del canto de raíz, de la paya, etcétera, etcétera,
es como una cosa que está viva, está en proceso de gestación. Algo va a pasar o algo está pasando, se mueve y crece y pasan cosas, ¿no? Y eso se nota en la producción, o sea, los temas, las canciones, lo que se escucha hoy no es tan parecido a lo que se escuchaba hace 10 años y así hacia atrás. O sea, se nota una evolución. Pero si nos ponemos a escuchar la música de raíz o como quieras llamarla, esta música popular, el canto popular, el verso popular de otros países, la Argentina mismo, Colombia, Panamá, México, Cuba, no se percibe que haya esta cosa tan vibrante y tan dinámica como es Chile. O estoy muy equivocado y estoy hablando de una ignorancia supina. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que no existe eso de la ignorancia. Es solo percepciones diversas nomás. Por ejemplo, cuando tú escuchas O sea, me estás diciendo que soy un prejuicioso. No, yo veo que son miradas, porque al final es súper difícil ver todo y ver desde todos los lados. No, eso es como, no sé, algo medio idílico. Pero yo creo que a mí me gusta echar una mirada, por ejemplo, ahora que tenemos la posibilidad de tener internet donde tú encuentras todo, o sea, encuentras, por ejemplo, la música de los lugares más recónditos, de las épocas más impensadas. Entonces me gusta descubrir. Me gusta mucho de repente, por ejemplo, seguir cuentas en Instagram de distinta gente que hace música que a veces es muy distinta a la mía. Entonces, creo que ahí se van descubriendo. Pero yo diría que todos los países, sobre todo Latinoamérica, yo creo que pasa algo muy parecido a Chile. Quizá algunos países no los he explorado tanto, que sido países más como Costa Rica o Guatemala, no sé, como esos países así. Quizá tienen algo un poco más tradicional todavía, pero países como México, Argentina, Brasil, por ejemplo, ya tienen esa música. Incluso yo diría que van como un paso adelante de Chile, en el sentido en que a nosotros todavía como que nos da un poco de, no sé si miedo, pero un poco de pudor decir, pucha, ¿sabes qué? Voy a meter este acorde como raro aquí. Se hace, pero se hace diciendo, ¿sabes qué? Esto no es tradición, esto es como, no sé, todavía como que hay una cosa media como de mucho respeto, de decir, no, ¿sabéis que aquí como que uno no se puede meter mucho con la tradición? Da un poco de escozor. En cambio, por ejemplo, en México, no, le meten nomás jarocho con no sé qué, y con rap, con esto, con lo otro. O sea, a lo mejor estoy diciendo una mezcla burda, pero me parece que cuando esas mezclas son hechas con criterio, no sé, hay algunas que funcionan súper bien. No te podría decir exactamente ahora, pero es que hay tanta música y tantos músicos y músicas que están haciendo cosas así súper interesantes, creo, en toda Latinoamérica. Yo no lo veo tan dispar. Por eso te decía, es una mirada súper personal desde pescar cualquier cosa. Por ejemplo, de repente de Natalia Lafourcade yo he llegado a cantoras que no son tan conocidas y incluso que hacen mucho estas como estos feat que le llaman. A mí no sé cuál es pero es que es como una colaboración. Es una colaboración entre, por ejemplo, la Pascuala y la Vaca y otra española, no sé, hay una que se llama La Otra. Entonces hay hartas cosas súper interesantes que escuchar. Yo creo que la Carmen Lienqueo, por ejemplo, hoy día para mí es un referente de lo que es la música. Es una música que tú puedes escuchar
tiene algo de música muy vernácula. La Carmen Lenqueo es mapuche, pero además tiene unas mezclas súper interesantes que creo que son necesarias de abrir el corazón a escuchar, porque tiene cabida y yo creo que también hay que pensar en que una cosa no quita la otra. O sea, el hecho de que una persona haga unas mezclas, qué sé yo, que se le ocurren y que le hacen sentido, no significa que se vaya a terminar la cantora, digamos, de tonada tradicional. No tiene por qué. O sea, una cosa puede seguir su camino y otra puede seguir el camino paralelo al lado o hacer otro camino también. Son miles las posibilidades, no hay una sola. Entonces, creo que hay un desarrollo grande, muy grande de toda la música tradicional. Bueno, a ver, cuéntanos, porque ya vamos terminando. Antes de decir adiós, ¿qué nos traes? ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar con Carola López? ¿Qué vas qué nos vas a regalar? Cuéntanos, ¿qué hay? Una primicia. Bueno, les contaré que viene un trabajo que estoy haciendo ahora que ha salido espontáneamente. Yo estoy en Argentina y ha sido toda una época bien vertiginosa como para todos y todas, yo creo. No es nada tan del otro mundo. Todos estamos en la misma y estamos, no sé, haciéndole frente como podemos. Yo creo que le hago frente también desde lo que yo me gusta hacer, que es cantar. Pues sí, eso finalmente, aunque no me quiera definir, eso es lo que me gusta y eso es lo que hago. Entonces han nacido varias cosas y como han estado naciendo tantas cosas, decidí hacer todo lo contrario que con el otro disco, que el otro disco era una cosa que se demoró muchos años en salir, estaba ahí todo medio guardado, qué sé yo. Habían temas que son incluso de antes de que yo empezara a tocar guitarra traspuesta y los transformé a guitarra traspuesta. Y hay temas ahí que tenían, que ser 8 años. Y ahora no, quiero hacer todo lo contrario. Hacer un disco con los temas de ahora. Y es lo que es una foto de alguna manera. Como siento que es necesario para mí hacerlo. No sé qué va a pasar con eso. No, en realidad nunca sé mucho qué va a pasar. Trabajando también ya como terminando el libro del Chincol, que igual para mí es algo súper importante, porque es un proyecto fondar, pero más allá de eso es un trabajo que yo creo que tiene que ver con alguien con que yo me comprometí o sea, fue un compromiso de alguna manera como conmigo misma, de decir, cuando yo conocí a este payador, cantor, que es una persona maravillosa y muy compleja también en todo su espectro, y yo me comprometía que no se iba a morir sin sacar adelante que salieran sus versos, su canto, qué sé yo. Y bueno, hay otras cosas también. Me he puesto a escribir. Estamos escribiendo con una amiga, con la Bernardita Battle. Estamos escribiendo acerca de... Bueno, no quiero decir nada, en realidad no sé si tengo permiso, pero estamos escribiendo juntas. Y eso es bien interesante. Es bien interesante escribir con otra mujer, musicóloga, que tiene otra mirada. Ella vive en Londres también, es chilena, pero vive hace un tiempo allá. Ha estado estudiando hace mucho tiempo a las cantoras, así que tenemos unos cruces ahí muy bonitos. Y yo creo que es lo que vaya saliendo. En La Paya... por ahora se están haciendo solamente cosas por internet. A mí la verdad es que me tiene un poco
consternada, no sé cómo decirlo, el tema de, en un principio creo que había mucha ansiedad en mí y me puse a hacer un ciclo donde improvisé con mucha gente que ni conocía, fue súper entretenido igual, con cubanos, una italiana, una mexicana, otro amigo mexicano, con Emanuel Gaboto de acá de Argentina, y bueno, han pasado muchas cosas, decidí no hacer, de hecho dije no voy a hacer más entrevistas y tú me llamaste, así que fue súper chistoso. Y no sé qué va a pasar, en realidad nadie sabe qué va a pasar, pero de que lo que yo sé es que voy a seguir cantando, eso sí es seguro. No sé si el formato pantalla ya para mí está un poco saturado. Prefiero como escuchar cosas, veo muchos en vivo también a veces, pero no sé qué va a pasar con eso en realidad. Es algo que creo que a todos nos tiene un poco como cansados. Quizás es un rato nomás, pero sí, como que hace falta el mirarse a los ojos, el escuchar la gente, el murmullo, el sentir esa energía ahí. También está bien que estemos guardados un rato, sí, era necesario, ya el mundo está medio muy saturado y bueno, tenemos tú que estás súper mirarlo. guardada porque aparte de estar guardada, digamos, como muchos, en una especie de cuarentena real entre cuatro paredes, tú estás guardada lejos de Chile, ¿no? Sí, estoy en Argentina. Así que estás con dos candados, uno por la distancia y otro por el de la puerta. Claro. ¿Estás con muchas ganas de volver o no tantas ganas de volver a Chile? Yo creo que estoy con ganas de que pase lo que tenga que pasar. Estoy muy entregada a todo esto que no sabemos, a toda la incertidumbre. En realidad eso es. Estoy muy entregada a la incertidumbre. No sé, no te podría decir que sí, echo de menos. Hay cosas que siempre se echan de menos, pero también estoy descubriendo, o sea, aprovechando cada cosa nueva que hay acá. Estar en otro país es súper distinto estar 10 días en otro país que estar 5 meses. Ahí ya te sientes como, oye, Sí. de repente yo digo, ya no estoy de visita, así como que ya estoy viviendo acá en realidad. No sé si decir viviendo, pero bueno, o sea, ya llevo 5 meses, hay otras cosas, o sea, hay otras comidas. Lo sientes más normalizado. No sé, es que tampoco es normal, porque toda esta situación no es normal. Entonces, mira, el otro día pensaba, leí algunas cosas sobre exiliados y había cosas que a veces me identificaban, obviamente guardando todas las proporciones de lo que implica haber sido exiliado y todo el horror que me imagino que debe haber sentido esa persona, pero también es como, pucha, estoy acá y chuta, no sé cuándo voy a volver, hay incertidumbre en todo sentido, pero creo que hay que aprovechar esas cosas también, esos momentos. Yo estoy aprovechando estos silencios, estos momentos de no tener que salir. ¿Cuántas veces dijimos, oh, es que lata tener que salir, que ay, no sé qué? Entonces ahora es como, bueno, aprovechémoslo. O sea, me acuerdo mucho, por ejemplo, de una Mafalda que dice, paren el mundo que me quiero bajar. No sé si lo conoce, mucha gente era muy como de los 80 eso. Sí, claro que sí. Paren el mundo que me quiero, ya, pues y ahora el mundo paró, bajémonos. O sea, ahora que paró, queremos que siga. No, bajémonos, paremos un rato, hagamos lo que tenemos que hacer, mirémonos para adentro. Yo creo que esto es un poco un llamado de atención para mirarnos. Y eso es lo que yo, por lo menos, estoy haciendo. Lo que sí quiero... En ese trabajo estás. Quiero estar en Chile para el plebiscito porque quiero votar. Así que mis energías están puestas en octubre estar en Chile. Ya. Bueno, en Chile se juega algo importante en octubre. Esperamos de que sea lo mejor,
que haya una gran aprobación y que todo camine súper, súper bien. Ya tenemos... o sea, me da una pena tan grande en la despedida. Yo soy de los que lloro, en la despedida, y no creo que vaya a llorar, pero sí me está dando pena dejarte. Pero ya nos tenemos que despedir, Carola. Realmente ha sido fantástico todo lo que nos has contado. Ha sido muy, muy especial, una mirada muy chévere la que tienes sobre tu arte, el arte de tu generación, de cómo te insertas en ella. Y obviamente no por nada ha estado tan reconocida, y no me cabe la menor duda que lo va a seguir estando. Así es que nada, te agradezco mucho que hayas sacrificado horas de descanso para conversar con nosotros. Y un gran abrazo desde Guayaquil, Ecuador, para ti. Bueno, muchas gracias, Benjamín, por esta oportunidad de hablar. Yo soy buena para hablar, si no me paran puedo estar hablando mucho. Pero es importante también, yo creo, hablar otras cosas. Siempre la gente nos escucha improvisando o cantando nuestras canciones, entonces poder hablar desde otro lugar también es muy importante. Y espero que te vaya muy bien, que estés muy bien en donde estás, y que, bueno, sea un lindo programa, que tus podcasts los escuche mucha gente, porque hay mucha gente interesante ahí también para escuchar. Así que muchas gracias por esta entrevista. Ok. Hoy desperté, te vi a mi lado, cuando hace tiempo dijiste adiós. Allí pensé, estoy soñando, y eso quisiera mi corazón. Volví a soñar con la esperanza que yo guardaba mientras dormí, y amanecí llena de besos. Abrí los ojos y estabas ahí, y era verdad y entre tus brazos otra vez me dormí. Dijiste adiós, nos alejamos, creí perderte, también tú a mí, pero el amor que nos juramos, como una planta hecho raíz, y así nos fuimos por el mundo, tú por tu lado, por otro yo, pero al mirarnos a los ojos
desperté